Reyes Santa María de Guadalupe. México es un país profundamente católico. Su identidad como nación se forjó con la aparición de la Virgen de Guadalupe. Sin embargo, en la primera mitad del siglo XX, el pueblo católico mexicano tuvo que superar una increíble prueba. Luego de terminado el periodo de convulsión, conocido como Revolución Mexicana, la tranquilidad estaba lejos de reinar. Grupos violentos peleaban entre sí por el poder y buscaban instaurar un mundo de espaldas a Dios. Aquí hubo un conflicto entre los ciudadanos de la ciudad del hombre y los ciudadanos de la ciudad de Dios. Aquellos que llegaron hasta el desprecio de su propia vida con tal de no fallarle ni a Dios ni al prójimo. En 1921 la imagen de la Virgen de Guadalupe se libró milagrosamente de un atentado. Luego vino la explosión del Cristo del Cubilete, la expulsión del nuncio apostólico, las bombas en las catedrales de Morelia y Guadalajara. La violencia crecía. En 1924 llegó al poder Plutarco Elías Calles, representante del sector más radical del gobierno. Para 1926 había hecho aprobar la llamada Ley Calles, que castigaba cualquier actividad de culto y caridad cristiana. Ser católico y expresarlo era delito, y este delito se pagaba con la muerte inmediata. La ley que quería imponer a rajatabla el gobierno de Calles y que había de alguna manera minimizado el gobierno de Carranza o el gobierno de Obregón, la ley era absolutamente insostenible para los católicos mexicanos. Frente a la Ley Calles, el episcopado autorizó suspender el culto público. Los sacerdotes que podían permanecerían clandestinamente con su grey. Casi todos los obispos fueron expulsados violentamente del país. Algunos otros obispos estaban en Roma, se fueron a Roma y pues prácticamente durante 3 años la Iglesia de México vivió en una época de catacumbas, ¿no? Fue verdaderamente una iglesia de catacumbas. Los atropellos se multiplicaron, incluyendo el martirio de muchísimos sacerdotes y laicos. El pueblo, indignado, reaccionó. Por parte de los católicos seglares, esta no es una iniciativa de la jerarquía de la Iglesia, sino de los seglares, se funda un organismo que se va a llamar la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa. El nombre es un poquito largo, entonces simplemente en el uso cotidiano se le conoció como la Liga. Las acciones más notables fueron un gran boicot comercial nacional y el envío de cartas a las cámaras de representantes, apoyadas hasta por 2 millones de personas. Pero esto no frenó la agresión del gobierno. Luego del asesinato del padre Batis y 3 laicos en Chalchihuites, un grupo de campesinos se organizó para defenderse. En la medida en que aumentaron las agresiones del gobierno, se fueron armando más grupos de defensa, conocidos por el Estado como cristeros. Siendo ellos católicos, y de pronto en Michoacán, en Jalisco, aquí mismo en Querétaro, en Guanajuato, se empieza a organizar una resistencia civil. Primero, pues para proteger a los ministros de culto y al culto católico. Y después, pues para repeler los ataques y para repeler también el hostigamiento por parte de las tropas federales. En 1929 los cristeros no podían ser vencidos y el gobierno estaba muy débil. El gobierno entonces desistió de la violencia explícita contra la iglesia y estos grupos dejaron las armas. La persecución a la iglesia había comenzado antes y continuaría después. Pero entre 1926 y 1929 se dio el pico máximo de violencia.
San Manuel Morales, San Salvador Lara y San David Roldán, mártires de Chalchihuites. Chalchihuites, Zacatecas, es una población que se ubica a 325 kilómetros al norte de Zacatecas, México. Esta humilde región sería el escenario de la ofrenda más excelsa que se puede hacer, la ofrenda de la propia vida. Esta es la historia de Manuel Morales, David Roldán y Salvador Lara, mártires de Chalchihuites. El mayor de ellos tenía 28 años y el más joven 19. El drama de Chalchihuites comenzó desde que el gobierno suspendiera los derechos de culto y de expresión de la religión, especialmente la católica. Esto llevó a muchos mexicanos a formar la Liga Nacional de Defensa de la Libertad Religiosa, un movimiento pacífico pero muy claro y enérgico en pedir al gobierno que devolviera a todo hombre y mujer en México el derecho a expresar su fe con libertad, así como terminar con la persecución de los sacerdotes. Para tal fin, el 29 de julio de 1926 se reunieron en la Plaza de Toros de Chalchihuites unas 600 personas, en un acto presidido por Manuel Morales. Esa tarde, los oradores fueron claros en sus intenciones y respetuosos con el gobierno. Solo querían poder alabar a Dios en paz. El día último de julio habían hecho un evento en la Plaza de Toros donde había hecho el uso de la palabra y había mencionado que no se necesitaba la violencia y las armas para poder convencer a un gobierno, que podrían convencerlo a través de la palabra, a través de las acciones. Pero el gobierno de entonces odiaba la fe y utilizaban cualquier excusa para hostilizar a la iglesia. Así que enviaron al pueblo un piquete de soldados para aplacar una supuesta rebelión armada y algunos seguidores. La falsedad no podía ser más grande, pero eso no impidió a los soldados cumplir sus órdenes. La tarde del 14 de agosto ubicaron al padre Batis en el lugar en el que se refugiaba y a golpes lo condujeron a la presidencia municipal, sede del gobierno de la ciudad. En un primer momento, pocos se dieron cuenta de la acción tan prepotente. Al otro día, 15 de agosto, los fieles se percataron del hecho y armaron improvisadamente una reunión en la botica de Guadalupana, con el fin de organizarse para pedir la liberación del señor cura, como era de costumbre en ese entonces. Hasta la botica fue enviado un grupo de soldados con el solo fin de detener a dos que eran considerados cabecillas de la supuesta insurrección, Manuel Morales y Salvador Lara. Pero no fue el único arresto. También fueron por David Roldán a su casa, donde lo encontraron cuando se disponía a ir a misa. San Manuel Morales nació en el poblado de Mesillas, perteneciente a la parroquia de Sombrerete, Zacatecas, dependiente de la arquidiócesis de Durango. Era hijo natural de Matiana Morales y vivió con sus abuelos desde muy niño en Chalchihuites, Zacatecas. Ingresó al seminario de Durango, pero lo tuvo que abandonar para